Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, listos para compartir un nuevo vídeo con nosotros. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos sumergiremos en un tema que estoy segura, tocará sus corazones, algo que nos hará reflexionar sobre la conexión humana, la empatía y el poder de la amistad. Prepárense para un vídeo emotivo conmovedor, y que sin duda, nos hará ver una faceta diferente de uno de nuestros actores favoritos. Vamos a hablar sobre el apoyo incondicional que un amigo, un compañero de trabajo, o incluso, podríamos decir, un alma gemela, puede brindar en momentos difíciles. En específico nos centraremos en un instante particular, una situación que capturó la atención de muchos y que nos muestra la verdadera esencia de lo que significa estar ahí para alguien. Así que si ya están listos para este viaje de emociones, agarren sus palomitas, pónganse cómodos, y acompáñenme en esta aventura. Y por supuesto, antes de empezar, no olviden que su apoyo es fundamental para nosotros, así que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sobre todo, gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el vídeo. Hoy vamos a hablar de un momento que probablemente hayan visto, que quizás les haya conmovido, y que definitivamente nos da una perspectiva diferente de la relación entre dos estrellas muy queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, aquellos dos que nos enamoraron en la pantalla con sus interpretaciones, con su química innegable, pero que hoy veremos en un rol quizás más importante, el de amigos, el de personas que se apoyan en tiempos difíciles. Y es que en el mundo del espectáculo, donde la presión y la competencia pueden ser abrumadoras, encontrar un apoyo sincero es un tesoro invaluable. La fama a veces crea una burbuja donde es difícil ver la realidad, donde la soledad puede acechar detrás de los flashes y las alfombras rojas. Por eso cuando vemos gestos de genuina amistad, de empatía real, es algo que nos llega al alma. En este caso, la historia que les voy a contar, o mejor dicho, el momento que les voy a mostrar, es uno de esos que demuestran que detrás de los personajes, de los roles que interpretan, hay seres humanos con sentimientos profundos, capaces de conectar con el dolor ajeno y de brindar consuelo de la manera más auténtica. Hemos visto a Can y Demet juntos en la pantalla, creando personajes que han robado nuestros corazones. Nos han hecho reír, nos han hecho llorar, nos han hecho creer en el amor. Pero lo que veremos hoy va más allá de la ficción. Vamos a ser testigos de un momento en el que la vulnerabilidad de una persona se encuentra con la fortaleza de otra, un instante en el que la amistad se convierte en el mejor bálsamo para el alma. Y es que todos pasamos por momentos difíciles, todos tenemos días en los que nos sentimos perdidos, en los que necesitamos un abrazo, una palabra de aliento, una mano amiga que nos guíe a través de la oscuridad. Y eso es exactamente lo que veremos en este vídeo. Demet, en un momento de particular fragilidad, encontró en Can un apoyo incondicional. La escena que vamos a analizar nos muestra la profunda conexión que existe entre ellos, una conexión que va más allá de lo profesional, una conexión que se basa en el respeto, la empatía y el cariño. Vamos a desmenuzar cada detalle de este momento, cada gesto, cada mirada, cada palabra, para entender la verdadera dimensión de este acto de apoyo. Este no es un vídeo de chismes, ni tampoco vamos a alimentar ninguna polémica. Este es un vídeo sobre la humanidad, sobre la importancia de la conexión humana, sobre la capacidad que tenemos de apoyarnos los unos a los otros, especialmente en los momentos más complicados. Y Can y Demet con su ejemplo nos recuerdan que no estamos solos, que siempre habrá alguien dispuesto a tendernos la mano, siempre y cuando nos permitamos ser vulnerables y aceptar la ayuda que nos ofrecen. Así que prepárense para un vídeo que estoy segura, los conmoverá, los inspirará y les recordará el poder de la amistad. Vamos a ver cómo un simple gesto de apoyo puede cambiarlo todo, cómo una palabra de aliento puede levantar el ánimo, y cómo la presencia de un amigo puede ser el mejor remedio para el dolor. Y a medida que vayamos analizando este momento, les invito a reflexionar sobre las personas que están en sus vidas, sobre aquellos que los apoyan incondicionalmente, y sobre la importancia de ser también esa luz para los demás. El mundo del espectáculo, como ya mencionamos, tiene su propia dinámica. Las largas jornadas de trabajo, la presión constante de los medios, la atención del público, todo eso puede ser agotador y a veces hasta abrumador. Y en medio de todo ese caos, es fundamental tener un círculo de personas que nos mantengan con los pies en la tierra, que nos recuerden quiénes somos y que nos brinden el apoyo que necesitamos para seguir adelante.
Y en este contexto es donde la amistad entre Khan y Demet brilla aún más. No solo son compañeros de trabajo que se entienden en el set, sino que son amigos que se cuidan mutuamente, que se apoyan en los buenos y en los malos momentos. Esta escena que vamos a analizar hoy nos muestra la profundidad de esa amistad, la sinceridad de sus sentimientos y la genuina preocupación que sienten el uno por el otro. A menudo vemos a los famosos en sus facetas más glamorosas, en las alfombras rojas, sonriendo para las cámaras, pero detrás de esas imágenes hay personas como nosotros, con sus propias luchas, con sus propias vulnerabilidades. Y es cuando vemos esa parte humana de ellos, cuando nos sentimos identificados, cuando nos damos cuenta de que al final del día, todos somos iguales. En esta ocasión, la vulnerabilidad de Demet fue expuesta, ya sea por una situación personal o profesional que la afectó profundamente. Lo importante es ver cómo Khan reaccionó ante eso, cómo supo estar ahí para ella, no con palabras vacías, sino con gestos llenos de empatía y comprensión. Y esa es la clave, no se trata solo de decir que estás ahí para alguien, sino de demostrarlo con acciones concretas, con una presencia real, con un abrazo que transmite consuelo, con una mirada que comunica apoyo. No les voy a revelar todos los detalles de la escena, prefiero que la vean con sus propios ojos, pero sí les puedo adelantar que les tocará el corazón, que los hará reflexionar sobre el valor de la amistad y sobre la importancia de cultivar relaciones sinceras y genuinas. Y es que al final del día son esos lazos los que nos sostienen, los que nos dan fuerzas para seguir adelante, los que nos recuerdan que no estamos solos en este camino llamado vida. La manera en que Khan aborda la situación, su paciencia, su delicadeza, son un ejemplo de cómo debemos actuar cuando un amigo necesita nuestro apoyo. No es cuestión de dar consejos no solicitados, ni de minimizar los sentimientos del otro, sino de escuchar, de entender, de acompañar en silencio, si es necesario. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo, una lección de empatía, una muestra de cómo la amistad puede ser el mejor refugio en tiempos de tormenta. En el mundo de las redes sociales, a veces es fácil caer en la superficialidad, en los juicios rápidos y en los comentarios sin fundamento. Pero este vídeo es una invitación a ir más allá, a ver la realidad que se esconde detrás de las imágenes, a entender las emociones que hay detrás de las personas. No se trata solo de ver a dos famosos en un momento vulnerable, se trata de reconocer la humanidad que existe en cada uno de nosotros y de valorar la importancia de la conexión humana. Y es que al final del día todos buscamos lo mismo, amor, comprensión, apoyo y la sensación de no estar solos. Y este vídeo es una celebración de esos valores, una oda a la amistad y al poder curativo que tiene el estar ahí para alguien que lo necesita. Así que prepárense para ser testigos de un momento de pura humanidad, un momento que nos recordará que la bondad, la empatía y la amistad son los pilares de una vida plena y feliz. Y sobre todo vamos a aprender de este ejemplo, vamos a reflexionar sobre cómo podemos ser mejores amigos, mejores compañeros, mejores seres humanos. Y vamos a llevar esa lección en nuestros corazones, para que podamos transmitirla a todos aquellos que nos rodean. Ahora, antes de que comiencen a ver el vídeo con todo el contexto y la información que hemos compartido, quiero recordarles que este es un espacio seguro, un lugar para compartir emociones, reflexiones y experiencias. Así que si después de ver el vídeo sienten la necesidad de expresar sus pensamientos, no duden en hacerlo en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus experiencias y sus reflexiones sobre el tema. Recuerden que su participación es muy valiosa para nosotros y que juntos podemos construir una comunidad aún más fuerte y unida. Y por supuesto, no olviden que el apoyo de cada uno de ustedes es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y compartiéndolo con todos. Así que si les está gustando este vídeo, no duden en darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y ahora sí, sin más rodeos, los dejo con el vídeo, pónganse cómodos, relájense y disfruten de este momento conmovedor de apoyo incondicional entre Khan y Demet. Estoy segura que los tocará tanto como a mí, y que al final del vídeo se llevarán una valiosa lección para aplicar en sus propias vidas. Y ahora sí, a disfrutar. Aquí se insertaría el vídeo con la escena de Khan Yaman consolando a Demet Özdemir. Idealmente la edición del vídeo debería enfocarse en los detalles, los gestos, las miradas y las palabras, resaltando la empatía y el apoyo de Khan hacia Demet. Y bien, ¿qué les pareció ese momento? Emocionante, ¿verdad? Espero que hayan sentido la misma conexión que yo al ver esa escena tan auténtica y conmovedora.
Es increíble cómo un gesto tan simple como un abrazo, una mirada comprensiva o una palabra de aliento pueden cambiarlo todo, pueden dar consuelo y fuerza en un momento de fragilidad. Y lo más importante es que este tipo de actos nos recuerdan que todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestras vidas y que no hay nada más valioso que tener a alguien a nuestro lado en los momentos difíciles. Can Yaman con su accionar nos demuestra que la amistad verdadera es un regalo invaluable, que va más allá de los reflectores y la fama, que se basa en la empatía, el respeto y el amor incondicional. Y Demet, al mostrar su vulnerabilidad, nos recuerda que ser humanos es también permitirse sentir, llorar, y buscar consuelo en aquellos que nos quieren. Este vídeo, como mencioné al principio, no se trata de chismes ni de polémicas, sino de celebrar la conexión humana, de valorar la importancia de la amistad y de inspirarnos con ejemplos de empatía y apoyo. Y es que en un mundo donde a veces parece que todo se basa en la competencia y la individualidad, es fundamental recordar que la unión hace la fuerza y que juntos podemos superar cualquier obstáculo. Y la escena que acabamos de ver es un claro ejemplo de eso, de cómo la presencia de un amigo puede marcar la diferencia y de cómo el apoyo incondicional puede ser el mejor bálsamo para el alma. Así que espero que este vídeo haya tocado sus corazones, que los haya hecho reflexionar sobre las personas que están en sus vidas y que los haya inspirado a ser también esa luz para los demás. Y si en algún momento se sienten solos o perdidos, recuerden que siempre habrá alguien dispuesto a tenderles la mano, solo tienen que permitirse ser vulnerables y aceptar la ayuda que se les ofrece. Y no olviden que esta comunidad está aquí para apoyarlos, para escucharlos y para compartir juntos las experiencias de la vida. Recapitulando un poco, hemos visto cómo la amistad entre Can y Demet va más allá de la pantalla, cómo se apoyan mutuamente en los momentos difíciles y cómo un gesto de empatía puede ser un bálsamo para el alma. Hemos reflexionado sobre la importancia de la vulnerabilidad, de permitirse sentir y de buscar consuelo en aquellos que nos quieren. Y hemos aprendido una valiosa lección sobre el poder de la amistad y la conexión humana. Espero que este vídeo haya cumplido con su objetivo, que haya llegado a sus corazones y que los haya inspirado a cultivar relaciones sinceras y significativas. Y sobre todo espero que hayan sentido el mensaje de que no están solos, que siempre habrá alguien dispuesto a estar ahí para ustedes, así como Can estuvo para Demet en ese momento. Y por supuesto espero que a partir de hoy, seamos aún más conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás y que nos esforcemos por ser un apoyo para quienes nos rodean. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo es muy valioso para nosotros y nos hace muy felices saber que comparten este espacio con nosotros. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis y que se lleven una valiosa lección. Y como siempre los invito a que nos dejen sus comentarios en la sección de abajo. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué sentimientos despertó en ustedes, y qué otras reflexiones les surgieron a partir de la historia que hemos compartido. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les interese y que les aporte valor. Y recuerden que todos los comentarios son bienvenidos, ya sean reflexiones, experiencias personales o cualquier otra cosa que quieran compartir. Esta es una comunidad y juntos crecemos y aprendemos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que sigan apoyando nuestro canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es un gran apoyo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y recuerden que estamos aquí para ustedes, para compartir emociones, reflexiones y experiencias. Así que no duden en participar, en expresar sus opiniones y en formar parte de esta gran familia. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.